Les doy la bienvenida a los que se están conectando por primera vez, los que se están uniendo a nosotros en este momento. Como saben, mi nombre es Juan Mario Herrero, Pastor Juan Mario Herrero de Roca de Vida, Panamá. Y pronto estaremos juntos en un solo lugar. El título del día de hoy, el título del mensaje de hoy es Hijo de Rahab. Y es un título bien interesante porque los que tienen conocimiento de a qué se dedicaba Rahab, pues pueden pensar que es un insulto. Y la verdad es que esa no es la intención de este mensaje. La intención de este mensaje, como saben, es edificar, es que todo el mundo salga no solamente edificado, pero también el evangelio que nos confronta, ese evangelio que nos alimenta, que nos corta como espada de doble filo, que baja hasta el tuétano. Así que yo voy a iniciar este mensaje. Obviamente quiero primero mandarles saludos a todos los que están conectándose, a todos los que están ustedes aquí en línea, a toda la familia de Roca de Vida Panamá. Les quiero felicitar a las células de Roca de Vida, a todas las casas donde se están reuniendo. Hay unas células que tienen 30, 40 personas asistiendo. Es increíble lo que el Señor está haciendo, es increíble cómo están reproduciéndose, cómo está creciendo. Y la verdad es que me quito el sombrero, le doy las gracias a todos ustedes por ese sacrificio, por ese trabajo arduo que están haciendo. Cada anfitrión que está poniendo su casa, cada líder de célula, cada asistente, cada maestro, cada intercesor, cada una de las personas que forman parte de las diferentes células de Roca de Vida Panamá. Parece mentira que solamente en marzo comenzamos y que hoy haya células que tienen hasta 45 personas asistiendo, y no solamente personas de Panamá, sino que personas de diferentes países del mundo. Así que gracias a lo que están haciendo y gracias a cada uno de ustedes por ese corazón tan hermoso para el reino. Así que vamos a comenzar con algo bien interesante. Yo les voy a poner, es como una película, se abre el telón y aparece una prostituta, unos espías, un gobierno buscando estos espías. Esta prostituta los oculta, miente, los espías se van y poco tiempo después el gobierno para los cuales estos espías trabajaban viene e invaden este país donde estaba la prostituta y acaban con el gobierno, acaban con todo, viene la guerra y todo lo demás y destruyen esa ciudad. Se acaba la película. Uno diría, wow, ¿qué pasó aquí? Una prostituta, espía, parece una película como de espionaje, de lo que vemos normalmente en nuestras televisiones y pagamos un montón de plata para ir al cine a ver estas películas con una trama súper interesante. Pero cuando lo ponemos en perspectiva, porque este es un lado de la historia. Este es el lado donde se ve la parte donde posiblemente, después de contarlo, haya dos tipos de espectadores o dos tipos de personas después de escuchar esto. Por un lado estarán los que estén del lado de los espías, los que digan, wow, qué cool que esta prostituta los ayudó. Pero por otro lado estarán los que digan, esta mujer nos traicionó a su país, esta mujer violó la ley y esta mujer estuvo en contra de su propio gobierno. Entonces, para poder entender lo que está sucediendo y no solamente valernos de una historia que acabamos de escuchar, que fuera más o menos como la que publicaran los medios de comunicación, espía, prostitutas, una prostituta, unos espías y una conspiración para destruir la ciudad. Entonces, vamos a entrar en el contexto y vamos a ir a la Biblia a ver qué es lo que dice la Biblia sobre esto. Josué 2:1 dice, voy a dar chance para que abran su Biblia en el libro de Josué. Y dice la palabra en el libro de Josué, Josué 2:1 dice, y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo, id, reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado a su casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta al oscurecer, los hombres salieron y no sé a dónde fueron. Y deprisa tras ellos, que los alcanzaréis. O sea, vemos que Josué envía unos espías a reconocer esta tierra o este lugar, esta ciudad que ellos iban a tomar. Se hospedan donde una prostituta
que los esconde y que no solamente los esconde, sino que cuando llega la palabra o la voz de que estos espías estaban aquí, esos mensajes llegan al rey, el rey envía a buscar a estos espías y ella miente. No solamente dice que no los había visto, sino que encima va y manda a los soldados en otra dirección. Entonces, pudiésemos sacar de esta historia, uno, que Rahab era una prostituta. Dos, que desobedeció la autoridad del rey o del gobierno cuando hospedó a estos hombres. Y tres, que no solamente desobedeció y los hospedó, sino que encima fue más allá y le engañó al gobierno cuando dijo que se habían ido estas personas en otra dirección para salvaguardar la vida de estos hombres. Y yo me imagino ahorita mismo, tú sabes, yo lo veo esto en un ámbito de que ahora mismo estamos viendo esto y estamos pensando como creyentes. Y imagínate qué hubiera dicho la gente de Romanos 13. ¿Ah? Romanos 13, cómo esta mujer, esta prostituta, va a ir en contra de la autoridad del gobierno, de unos espías que están viniendo a espiar, valga la redundancia, la tierra o el país donde ella se encuentra, que están violando la nación, están violando la soberanía, están violando la seguridad del país. Y que el gobierno está buscándolos para apresarlos, detenerlos, porque obviamente la presencia de estos hombres en este lugar es ilegal. Y no solamente es ilegal la presencia de estos hombres en este lugar, sino que también es ilegal de que Rahab la prostituta los esté ayudando. Romanos 13, someteos a toda autoridad, podríamos decir, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esta mujer esté dispuesta a desafiar la ley para ayudar a unos hombres que obviamente procuran destruir su nación? Pero es interesante lo que Rahab le dijo a estos hombres. El por qué, cuál era la motivación que había detrás de ella para desobedecer rampantemente la ley y la autoridad de su gobierno, del rey, que estaba buscando estos espías que querían destruir esa cultura, esa ciudad, esa nación. Querían tomar esa ciudad, querían derribar esos muros para poder venir y poder matar y saquear. ¿Ah? ¿Y por qué una mujer de reputación dudosa, que la verdad es que dudosa no tenía nada, porque todos sabemos que una prostituta, aquí no hay duda alguna de qué se dedicaba Rahab, le daría hospedaje a unos espías, a unos hombres malos, a unos hombres que obviamente quieren destruir su nación? Cuando vamos más adelante, en el versículo 9 de Josué, capítulo 2, aparece la conversación que Rahab tiene con estos hombres. Y les dice, y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra y que el temor vuestro ha caído sobre nosotros. Y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba y en los cielos y debajo de la tierra. Ella había visto algo que no muchos habían visto. Rahab sabía algo que no muchos sabían. Rahab había escuchado de lo que había sucedido de este pueblo, de cómo había sido sacado y había sido llevado a través de cada prueba, de cada guerra, de cada batalla, de cada situación, y habían salido victoriosos. El orgullo del rey, el orgullo del ejército, el orgullo de todo el pueblo era que mientras las puertas estuviesen cerradas no iba a suceder absolutamente nada. Pero Rahab sabía de que esa gente tenía algo especial y que era tan especial que no iba a haber ni muro, ni puerta, ni iba a haber catapulta, ni iba a haber espada, ni escudo que pudiese detener lo que esta gente venía a hacer en la misión que le había sido encomendada por nada más y nada menos que el Señor. Ella sabía algo que más nadie sabía.
Y como ella sabía algo que más nadie sabía, ella estuvo dispuesta a hacer algo que más nadie estuvo dispuesto a hacer. Ella estuvo dispuesta a dar su vida por lo que ella creía que era correcto, por lo que ella sentía que era lo correcto en ese momento, que no importase lo que la gente alrededor dijera, de que estos tipos eran los malos de la película, de que esta gente venía a acabar con nosotros y venía. Ella sabía que dentro de lo que la gente decía había una verdad mucho más grande, que era que ese pueblo venía acompañado del Señor de los ejércitos, Jehová. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba no solamente allanando el camino, sino que iba afirmando el calzado o el pie de ellos, que donde ellos pisaran no caerían. Y ese es el mismo Dios que te está llevando a ti, que te ha llamado a ti. Ese es el mismo Dios que a veces vas a encontrar personas que no son las personas adecuadas para que te ayuden. Ustedes te imaginan estos soldados, estos espías, hombres especializados militares entrando a este lugar y teniendo que recaer o teniendo que confiar en una prostituta, en una mujer que su reputación no era la mejor, en una mujer que vivía de acostarse con diferentes hombres, de una mujer que vivía de tener que fingir ese amor hacia distintas personas. O sea, que es una persona que tú ni siquiera sabes si te está mintiendo, te está diciendo la verdad, porque por dinero era capaz de expresar cualquier cosa. Esa es la gente, esa es la persona que Dios escogió utilizar, esa mujer, para que hoy en día esta historia fuese escrita. Tal vez tú no entiendes y te vas a encontrar con gente a lo largo de tu prueba, que tú vas a pensar que no son la gente digna para que te ayude, que tú vas a pensar que no son la gente digna para que Dios los utilice. O tal vez tú te sientes como esa Rahab, que no eres digno de que Dios te use, pero quiero que sepas que si Dios va a usar a quien sea, porque la palabra dice muy claramente que Él usa al vil, que Él usa al despreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que creen que están por encima del resto. Vamos a entrar que me estoy... gloria a Dios, amén. Yo sé que ustedes están diciendo amén ahí todos los que están conectados. Dios es bueno. Entonces, tenemos que entender que toda historia tiene dos lados. Toda historia tiene un lado, el otro y la verdad. Y nosotros tenemos siempre que buscar cuál es la verdad. Y la verdad va a ser siempre qué es lo que dice Dios con respecto a una cosa. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo que dice la palabra que el Dios de este mundo es Satanás. Dios con D minúscula. Y como Satanás es el Dios de este mundo, Él es el príncipe que está aquí, Él es el rey de esta tierra, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos de esta tierra. El mismo Señor dijo, mi reino no es de esta tierra, no es de este mundo. Entonces nosotros cuando miramos alrededor y vemos lo que está sucediendo, a veces la gente se asusta, la gente se impresiona, la gente dice, wow, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible? Yo no puedo creer que tú me estés diciendo eso. Tú no lo puedes creer porque tú piensas que el mundo alrededor tuyo es producto de lo que Dios ha creado. Y la realidad es que lo que nosotros vemos a nuestro alrededor ya no es realmente el resultado de lo que Dios ha creado, es el resultado de lo que el hombre ha hecho con la creación de Dios. Cómo Satanás y la maldad en el hombre ha pervertido y ha torcido el plan original de Dios para la humanidad, para la familia, para la tierra. Entonces, es muy fácil que la gente culpe a Dios por lo que está sucediendo cuando no entendemos de que lo que está pasando no es Dios, es la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Es lo que está pasando en el mundo. Es la explicación a muchas cosas que pasan. Entonces, para muchos Rahab era simplemente la prostituta Rahab. La mujer que se acostaba todas las noches o todos los días con diferentes hombres para ganarse un pan. Un simple desecho de la sociedad en la escala más baja. Pero para otros era algo distinto. Para los que era esa simple prostituta, que en realidad era una prostituta, ahí es donde vemos lo que dice la palabra y es lo que les acabo de decir. Y les voy a dar el versículo para que puedan buscarlo y puedan estudiarlo y puedan darse cuenta de que lo que estamos hablando es la verdad según la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dicho para ti y para cada uno de sus hijos. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 28 y 29 dice: y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. De nuevo, lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. ¿Qué significa eso? Que una de las principales cosas que uno tiene que entender cuando uno le está sirviendo a Dios o cuando uno le da su vida a Dios es que Dios no tiene límite para usar a nadie.
y de que aquellos que uno piensa de que no estamos preparados o que no somos suficientes, muchas veces son los principales que Dios utiliza, porque cuando tú crees que tú puedes, es cuando menos estás preparado para servirle a Dios. Cada persona que Dios utiliza, cada persona que Dios escoge para que le sirvan, tienen que entender la falta o la incapacidad que tenemos como seres humanos de poder llevar a cabo la misión que Dios nos encomienda. ¿Por qué? Porque es la única forma que vamos a entender o vamos a poder siempre estar conscientes de que si no dependemos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo en lo que hacemos, no vamos a ver resultados, no lo vamos a poder lograr. Yo entiendo de que yo no puedo por mi propia fuerza. Yo entiendo de que yo no soy, mi mente no me puede dar la cantidad de ideas y de diseños que yo necesito para hacer lo que Dios quiere. Por eso yo dependo en todo momento de Dios. Si yo pensara que yo estoy preparado, que yo puedo ser el mejor pastor del mundo, que yo soy el mejor predicador, que tengo el mejor don de palabra, que no sé qué cosa, yo no sirvo entonces para lo que estoy haciendo. Porque el día de que yo esté así significa entonces que lo que estamos sosteniendo, lo que estamos haciendo, está siendo basado en mis habilidades como ser humano y no dependiendo en aquel que yo tengo que depender, en quien yo tengo que depositar mi carga, en lo que yo tengo que depositar. Dice que el yugo mío es ligero de carga. Y hay muchos pastores que están cansados, que están agotados y que hasta se llegan a quitar la vida porque por mucho tiempo han estado llevando la carga sobre sus propios hombros y no entienden que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Hay una línea hasta donde uno puede llegar y más allá uno tiene que confiar en el Señor de que Él se va a encargar de hacerle el resto. Pero yo estoy aquí porque yo sé que yo no soy la persona más óptima para hacer este trabajo. Pero Dios me dijo que no le importaba, que quería que yo fuese. Y por eso estoy aquí en obediencia. Y iré a donde tenga que ir y le diré a quien tenga que decirle lo que tenga que decir. ¿Por qué? Porque yo sé que esto no se trata de mí. Mi reputación no existe. Mi nombre no es nada al lado de la persona que yo represento cuando yo abro mi boca y hablo de la palabra del Señor. No hay título más grande, no hay pastor, no hay apóstol, no hay profeta. Sí hay, pero cuando me refiero, no hay cuando tú los pones al lado del título más grande que es el de Hijo de Dios. Entonces, muchos veían solamente una prostituta, muchos veían una mujer de la vida fácil. ¿Ah? ¿Quién sabe? Tal vez en ti, tal vez las personas también vean a alguien que no es la persona óptima, que no es la persona adecuada, que es la persona menos indicada para que Dios la use. Pero, ¿a quién le vamos a creer? Porque cuando el Señor te usa, cuando Dios te elige, cuando Dios te levanta, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, la palabra dice que tú eres hecho nueva criatura. ¿Qué significa? Que todas esas cosas que sucedieron en tu vida, que te descalificaban inmediatamente, ya no existen. Tú eres hecho una nueva criatura, una nueva persona ante los ojos de Dios. Eres preparado, eres equipado, eres levantado, eres separado y escogido, eres consagrado para una misión. Y esa misión es que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado donde quiera que tú vayas. Ese no es trabajo de los pastores, ese no es trabajo, ese es trabajo de cada creyente, que su vida sea esa Biblia que muchas personas nunca van a leer. Hay personas que van a estar al lado tuyo y que no van a venir a los pies de Cristo porque leyeron un versículo o leyeron un evangelio o leyeron un salmo, sino porque van a ver en ti una vida y un comportamiento que le va a decir mucho más de lo que muchos religiosos en su vida le hayan podido decir o lo que muchos líderes religiosos hayan podido hacer. Estas personas van a ver en ti en la vida real de un creyente, de un cristiano, un discípulo de Jesús, de Cristo, una persona que camina en el poder del Espíritu Santo, que camina en la santidad, en la justicia, que trata de caminar y hacer las cosas bien, que sabemos que no somos perfectos, pero todos los días nos levantamos y pedimos misericordia a Dios y decimos: Señor, ayúdanos a cambiar, dame la fortaleza para poder tomar las decisiones correctas, dame la sabiduría para poder hacer las cosas bien, dame, Señor, dirección para poder caminar en el camino que tú quieres que camine y no en las cosas que yo quiero caminar. Señor, quita de mí todo lo que no te agrada, quita toda amistad de mi lado que no te glorifique, pon en mí las palabras que tú quieres que
hablo y quita de mí las palabras que no son de tu agrado. Esa es la vida de un cristiano, esa es la vida de un creyente verdadero, de entender de que todavía el trabajo de Dios en nuestra vida no ha terminado, pero que cada día tenemos que morir a nosotros porque ese trabajo continúa y continúa y continúa, de que ya no vivimos nosotros, de que ahora vive Cristo en nosotros, de que debemos morir a nuestros sentimientos, a nuestras banalidades, a nuestros deseos de la carne, a nuestro orgullo, a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esa gente que está alrededor de nosotros necesita ser amada, necesita un modelo a quien seguir, necesita una persona que realmente viva lo que dice que vive, que viva lo como dice la palabra que tiene que vivir. Mucha religión ha lastimado gente, muchos falsos profetas y muchas personas han hecho que el mundo se aleje y ponga su mirada hacia otro lado y no mire hacia la dirección donde está Dios. Jesús está con los brazos abiertos esperando a tanta gente, pero muchas personas han cometido errores grandísimos y le han dado al Evangelio un mal nombre. Por eso el Señor está levantando en este momento una generación distinta, una generación nueva, una generación que no tenga temor y que no tenga vergüenza de vivir como tienen que vivir, que levanten su voz en medio de un mundo donde el que levanta su voz inmediatamente se le mira como que está loco, como que es un fanático, como que es un odioso o como que simplemente es un estúpido por creer en Dios. Estos son los momentos en que los tiempos de antes también los profetas, los apóstoles tuvieron que hacer lo mismo y que hoy en día se repiten. Estos son los momentos donde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a tener que estar dispuesta a dar su vida por el Evangelio, porque vendrán los tiempos de persecución, vendrán los tiempos de están cerrando iglesias. Mire, yo le voy a decir algo, ahorita mismo hay un montón de gente celebrando porque en los Estados Unidos el presidente Trump mandó a abrir las iglesias y dio la orden sobre los gobernadores que se abrieran las iglesias. Ahora yo les pregunto a ustedes lo siguiente, ¿qué ha cambiado desde el último momento cuando cerraron las iglesias hasta ahora, aparte del hecho de que el presidente de los Estados Unidos lo haya dicho? ¿Ha cambiado algo? Lo único que cambió ha sido la posición o la opinión del hombre. Sabemos de que hay tratamiento, sabemos de que ya hay forma de tratar el coronavirus, sabemos de que la cantidad de muertos no es real, sabemos que el porcentaje de mortandad no es lo mismo. Es verdad que han muerto gente, es verdad que hay gente que ha sufrido, es verdad que hay gente que ha perdido la vida producto del coronavirus, pero ahora yo pregunto, ¿cuánta gente ha muerto con coronavirus y cuánta gente ha muerto de coronavirus? Y ahora yo pregunto, ¿cuánta gente ha muerto con hambre y cuánta gente ha muerto de hambre? Porque la UNICEF sacó un comunicado diciendo que en estos meses que va a venir después del encierro se va a incrementar entre un 25 y un 35% las fatalidades o las defunciones de niños. Estamos hablando de que va a haber una cantidad de 1.2 o 0.5 millones de niños que van a fallecer en los próximos meses. ¿Y cuánta gente ha muerto en el mundo de coronavirus? 200,000, 130,000, 160,000, 200, 300,000. Bueno, estamos hablando de 1.5 millones de niños que van a morir de hambre. ¿Qué vidas son más importantes? Ninguna vida es más importante que la otra. Pero estamos tratando o estamos cubriendo una mentira por una cantidad de muertos que ni siquiera sabemos, cuando realmente estamos siendo partícipes del asesinato y de la destrucción de sociedades, de economía y de montones de vidas de niños y de personas inocentes. ¿Dónde están las cifras de muertos de hambre, de inanición, de desnutrición, que antes también habían y ahora incluso debe haber más? Esas no son las cifras que están enseñando, esas no son las cifras que están mostrando. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un plan en el mundo de manejar a la población a través del miedo. Y muchas personas que se hacen llamar cristianos han sido parte de este plan y están siendo manipulados a través de una estrategia de miedo y de terror para que pongan a los pies de los gobiernos y para que renuncien a sus derechos constitucionales, a las libertades que Dios nos ha dado y que la Constitución nos da. Entonces, Romanos 13, sometemos a todo gobierno. Ahora, ¿qué hacemos cuando el presidente de los Estados Unidos dijo en los Estados Unidos que las iglesias tienen que abrir y que muchos gobernadores se rehúsen a abrirlo y aún siendo en contra de la ley y de la autoridad del presidente de los Estados Unidos? ¿A quién escuchamos? ¿Escuchamos al presidente o escuchamos al gobernador? Ahora, ¿quién escuchamos si Romanos 13, la gente que grita y dice Romanos 13, tenemos que someternos a la autoridad? ¿A quién? ¿Quién está por encima? Es que el presidente está por encima, por el gobierno de la autoridad local. Entonces, ¿a quién vas a escuchar? Cuando los gobernadores están amenazando de que toda iglesia que abra va a ser derrumbada inmediatamente, que darán autoridad para que los inspectores vayan, no solamente cierren la iglesia, sino que inmediatamente pueden demolerla sin ningún tipo de proceso legal. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos y creemos que la persecución contra el pueblo de Cristo no ha empezado todavía. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En qué noticias estás viendo?
Apaga la CNN, apaga la televisión y los medios locales y los medios tradicionales y entérate que la persecución empezó hace mucho tiempo y que pronto va a llegar a nuestra nación, a nuestro país y que la gente que cree en Dios va a tener que levantarse y estar dispuesto a tomar insultos, a tomar ataques y a tomar lo que sea en el nombre de Jesús y que tal vez tengamos que dar nuestra vida. ¿Estás listo tú para eso? ¿Estás preparado? ¿Ah? Pues como les estaba diciendo, Rahab tomó la decisión de llevarle la contraria a su gobierno. Tomó la decisión de obedecer lo que ella pensaba o lo que ella creía que era más importante que incluso obedecer a su propio gobierno, que era seguir adelante o ayudar a que el plan que Dios había establecido se cumpliera. Ella estaba dispuesta a dar su vida por lo que ella creía que era correcto, que era lo que Dios decía. ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida por lo que Dios dice que es lo correcto? ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida para ir en contra de la corriente, de la sociedad, del gobierno, el día que te tengas que levantar y que tengas que decir la palabra de Dios dice esto, cuando el mundo diga esto? Porque llegará el momento en que llamarán a lo bueno malo y llamarán a lo malo bueno. Y en ese momento, aunque mucha gente dice que los cristianos no deben de juzgar, la verdad es que la palabra no dice que los cristianos no deben juzgar. La palabra dice que debemos juzgar con justicia, que debemos juzgar o emitir juicio con justicia y apegado a la verdad. Por consiguiente, llegará el momento en que nosotros tendremos que emitir juicio, tendremos que levantar nuestras voces y tendremos que elegir el no formar parte de algunas cosas, aunque el gobierno diga que es lo correcto. Y podemos volver a la historia, podemos ver lo que sucedía en los tiempos de antes, cuando en la Segunda Guerra Mundial era lo legal asesinar judíos y era lo ilegal esconderlos. Era lo correcto meter niños por montones en las cámaras de gas y quemarlos. Era ilegal ir en contra de eso y refugiar a esos niños, esconderlos de esas tropas que estaban buscando para asesinarlos. Llegará el momento en que sea ilegal predicar la palabra de Dios, que sea ilegal citar la Biblia cuando se refiere a la homosexualidad, a la depravación sexual, cuando se refiere a la mentira, al bochinche, a la corrupción. Llegará un momento en que será ilegal decir lo que nosotros sabemos que es la verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como cristianos y como creyentes? ¿Qué vamos a hacer como esos hombres y mujeres que estamos llamados a representar a Cristo? ¿Qué vamos a hacer, hijo de Rahab, hija de Rahab? ¿Eres hijo de Rahab, la prostituta que todo el mundo conocía como la mujer del alegre vivir? ¿O tú pasarás a la historia como la después de, como la Rahab que pasó a ser la heroína que ayudó a rescatar a que el plan de Dios se cumpliera? Porque eso es lo que dice exactamente la palabra, que cuando venimos a los pies de Cristo somos hechos nueva criatura. Si esa mujer, esa prostituta, pudo pasar de ser la mujer del alegre vivir, la mujer de esa reputación, la mujer que era lo más bajo, lo más bajo, lo más bajo, pasó a ser la abuela, la bisabuela del rey David, pasó a ser una de las miembros de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuán real es la palabra de Dios donde dice que Él todo lo hace nuevo? ¿Qué tan real es esa palabra cuando dice que Él tomará lo vil y lo despreciable y lo utilizará para traer a vergüenza a los que creen que son más? Más ejemplo que es imposible. Utilizar a una prostituta para traer libertad, para traer victoria a los ejércitos, al pueblo escogido de Dios. Ahí nos demuestra la palabra cuando dice que Él no hace acepción de persona. Él va a usar a cada uno que esté dispuesto a ser utilizado. Dios no tiene límite para usar a aquel que esté dispuesto o que quiera ser usado. Lo único que no puede usar a Dios, o el único que no puede usar a Dios, es alguien que se rinde, es alguien que se da por vencido, es alguien que inicialmente, antes de comenzar la misión, ya está derrotado o dice que no puede. Entonces, como le estaba diciendo, es súper interesante de que en el mismo capítulo donde se está hablando de los grandes hombres de la fe, aparece esta prostituta Rahab. Es contradictorio que en un libro, en un capítulo, en el libro de Santiago, que donde se está mencionando a esos grandes padres de la fe, personas que fueron justificadas por su fe y por sus grandes acciones, hoy en día esté Rahab al lado del nombre del patriarca Abraham.
Pero eso es lo que nos enseña el Señor. Eso es lo que nos demuestra de que cómo cuando tú decides obedecer al plan de Dios y seguir el plan de Dios en tu vida, cuando tú estás dispuesto a rendir tu vida al Señor, tú quedas inmediatamente en una misma posición con cualquier otro grande patriarca de la fe. No hay acepción de persona para Dios. No hay acepción de hijo e hija. Él utiliza todo el que esté dispuesto a ser usado. En Santiago 2:25, y voy a leer el 2:25 y 26 primero antes de regresar abajo. Dice, y de la misma manera no fue Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Están utilizando a Rahab para dar un ejemplo de lo que es con caminar en fe, lo que es un ejemplo de no solamente quedarte pensando o creyendo en algo, sino llegar a ejecutarlo, a caminar en eso que Dios te ha llamado a caminar. De cómo esta mujer no solamente se quedó creyendo que este pueblo era escogido por Dios, de que este pueblo tendría la victoria, sino que ella fue más allá, ella le abrió la puerta a estos espías, los entró en su casa y le mintió al gobierno para que esta gente fuera protegida y que Dios hiciera lo que tuviese que hacer, le costase la vida a quien tuviese que costarle. Porque recordemos que hubo fallecidos, hubo muertos, hubo un pueblo que fue destruido, ese mismo pueblo que se había levantado en contra del pueblo escogido de Dios. Y el Señor envió juicio, el Señor envió justicia y utilizó a una persona con un pasado oscuro, con un pasado triste, con un pasado que no pareciera que fuera la persona correcta para traer esa victoria. Tal vez tú seas esa persona. Tal vez seas tú la Rahab la prostituta. Tal vez tú seas esa persona que tú consideras que no eres la persona justa o la persona que Dios puede usar o que seas digna de que Dios te use. O tal vez te encuentres a esa persona en tu camino y te sorprenda ver cómo Dios utilice a alguien que nadie se imagina que fuese a usar para traerle gloria a su nombre y para bendecir a su pueblo y para que su nombre sea exaltado cuando la gente vio cómo la victoria fue llevada a cabo, no solamente a través de una prostituta, sino a través de unos hombres marchando y sonando unas trompetas. Lo que Dios va a hacer no lo va a detener nadie. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo único que puedes escoger es ser parte o no ser parte. Pero créemelo, que la voluntad de Dios se va a cumplir. Y créeme que quieres estar del lado del que Dios quiere que tú estés. Y mire, en la definición de éxito no es lo que el mundo piensa que es éxito. La definición real de éxito es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en la voluntad que Dios tiene para tu vida. Como les dije, si una persona tiene que escuchar este mensaje, si una persona necesita escuchar lo que estamos hablando, aunque se haya quedado la batería, aunque se haya dañado el celular, que hagamos lo que tengamos que hacer, tenemos que terminar este mensaje porque alguien necesita escuchar lo que Dios puso en el corazón nuestro para compartir. Entonces, suena familiar esta historia. Es una historia que, como todo lo que escuchamos en nuestra vida, como tu vida y tu historia, tiene dos lados. Tiene un lado antes y un lado después. Tiene un lado escrito por el mundo y tiene un lado escrito por Dios. Tiene una verdad que Dios ha escrito en el libro de la vida, de lo que hará contigo, a dónde te llevará y lo que hará a través tuyo. Y hay una verdad a medias, que es lo que el mundo ha escrito y que quiere que tú te creas, porque mientras tú creas esa verdad, jamás podrás lograr o cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo estaba compartiendo hace un rato y yo les dije, yo soy prueba fehaciente de que Dios va a utilizar quien sea. Y de que si yo considerara o pensara que yo ya estoy preparado para hacer lo que Dios quiere que yo haga, de que yo soy digno, de que yo merezco que Dios me use, esa es la principal señal de alguien que está descalificado para servirle a Dios. Si hay algo que tenemos en común las personas que le servimos a Dios, es que todos sabemos lo inadecuado y lo incapaces que somos de llevar a cabo el plan que Dios ha puesto en nuestra vida. Y esa es la realidad, eso es lo que nos mantiene anclados a la verdad de que nunca seremos suficientes y nunca podremos lograrlo si no lo tenemos a Él de nuestro lado. Los sueños que Dios te da, las visiones que Dios te da son tan grandes que tú jamás los puedes conseguir por tus propios medios. Ahí es donde tú sabes que ese plan vino de parte de Dios. Ahí es donde tú sabes de que nunca vas a poder lograr algo si no tienes a Dios de la mano. Algo grande, algo que signifique, algo que trascienda.
trascienda, algo que tenga un legado, porque lo que el mundo hace, lo que muchas personas han hecho, cuando uno dice, wow, mira lo que esta persona hizo, para el mundo puede parecer grandioso, pero ante los ojos de Dios se ve insignificante. Nuestras buenas obras, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos comprar la justicia de Dios con nuestras obras. No podemos comprar la salvación con nuestras obras. No podemos comprar una bendición ni un milagro con nuestras obras. No, ni siquiera podemos ganar el ser dignos de ser llamados hijos de Dios con nuestras obras. La única forma de que podemos ganar ese título, la única forma de la que podemos ser esos hijos e hijas de Dios y acceder a esa herencia, y acceder a estar sentados a la diestra del Padre, y acceder a ese poder que tenemos sobre los espíritus de enfermedad, que tenemos sobre todo espíritu y demonio, que tenemos para poder tener profecía, palabra de ciencia y todos los dones del Espíritu Santo que hemos visto, es a través de cuando renunciamos al pecado, de cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando lo reconocemos como Señor y Salvador en nuestra vida, y cuando Él entra en nuestra vida y nos hace criatura nueva. Lo que el diablo dice que eres tú es lo que el diablo ha dicho, y el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Dios ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. ¿A quién estás escuchando? ¿Cuál es la verdad que estás oyendo en tu vida? ¿Cuál es la verdad en la que estás depositando tu confianza? ¿En qué palabra estás apoyándote? ¿En lo que dice el mundo que eres un drogadicto, que eres un alcohólico, que eres un depresivo, que tienes bipolaridad, que no vas a servir para nada, que eres anoréxico, que eres gordo, que eres flaco, que eres loco, que eres cuerdo, que eres qué? Yo te tengo una palabra para ti, y la palabra que tiene Dios para ti es que eres hijo, y eres hijo amado. Y que no importa lo que hagas, no importa, jamás te abandonará, jamás te dejará, jamás te olvidará. Y cuando todo aquel que clame a Él, que reciba a Jesús como Señor y Salvador, se le ha dado potestad de ser llamado Hijo de Dios, que es el título más grande que puedas tener en la vida. Ni de rey, ni de príncipe, ni de apóstol, ni de profeta, ni de faraón, ni de gobernador, ni de emperador. El título más grande que puede tener un ser humano es el título de hijo o hija de Dios. Rahab la prostituta o Rahab la heroína. ¿Qué dice el mundo de ti? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice la palabra de Dios de ti? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, que es tan valioso que Satanás ha querido destruirte todo el tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través tuyo, que es tan importante y tan grande que no quieres que escuches este mensaje que estás escuchando ahora mismo? ¿Qué es tan importante? ¿Qué es eso tan grande que Dios quiere hacer en el pueblo, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida, en tu corazón? Que el enemigo ha tratado de destruirte y de mentirte y decirte que no sirves y que no vales, que no sirves para nada. Te has encontrado con malas relaciones, te has encontrado con traición, te has encontrado con malos amigos, te has encontrado incluso con líderes religiosos, pastores y demás personas que te han lastimado y que has hecho que te alejes del Dios que te ama y que tiene sus brazos abiertos para ti. Esa Rahab que fue tratada como prostituta supuso su mirada en Dios y sabía que ella estaba llamada a ser algo mucho más grande que una simple prostituta. Ella tenía un llamado a ser una mujer que trajo libertad y que trajo victoria. A través de ella un pueblo pudo cumplir con el propósito y la voluntad de Dios. Eso es un llamado grande. Eso es lo que Dios está llamándote a hacer. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en tiempos donde vemos a nuestro alrededor se está cumpliendo lo que en muchas películas de ciencia ficción hemos visto. Y no te das cuenta todavía de que algo está pasando, de que el enemigo te ha tratado de destruir con depresión, con tristeza, con adicción a la pornografía, a las drogas, al alcohol, a un sinnúmero de cosas, pero para que tú no puedas hacer absolutamente nada, que tú te sientas que no eres suficiente, que tú te sientes que Dios no te ama, que tú te sientes que no eres hijo, que eres adoptado de Dios, que eres un hijo putativo, que eres un vomitivo, un abortivo, quién sabe qué. Mira, Pablo decía, sí, yo soy abortivo, pero soy apóstol del Señor Jesucristo y yo predico con poder, y donde quiera que vaya las señales, los milagros y los prodigios me siguen. Es verdad, está bien ser humilde, está bien decir no merecemos la gloria y la misericordia de Dios, pero una vez que pasamos ya dejemos de ser falso humilde, de decir no, es que Dios no me puede, porque ya eso es falsa humildad. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay falta que Él no pueda cubrir. No hay nada que Dios no pueda. Mira, si hubiera un pecado que Dios no pudiera perdonar, si hubiera algo que tú pudieras hacer en contra de alguien que Dios no te pudiera perdonar, si no te arrepientes, entonces significa que Dios no es todopoderoso. Y ese no es el Dios que yo le sirvo. Entonces, siempre hay dos historias y esto te va a sonar familiar.
Porque a lo largo de nuestra vida siempre nos han enseñado, se nos debe enseñar, porque se ha perdido la costumbre de escuchar a ambos lados de la realidad o a ambos lados de la historia. La gente hoy en día llega a conclusiones y llega a pensamientos a través de cualquier cosa. Por eso la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque hay muchas personas que están engañadas y que no buscan la verdad. Hay personas que están refugiadas en religión o que le dan la espalda a Dios porque han sido lastimados por la religión y no entienden que Dios no quiere una religión, no vino a poner una religión. Jesús no vino a fundar una religión ni a comenzar una religión. Jesús vino a restablecer una relación que se había perdido con el único Dios verdadero. Él no es una religión más. Él no fue un profeta más. Él fue el profeta. Él es el Dios. Él es la palabra, el camino, la verdad, la vida. Él es la verdad. No hay ninguna otra. No hay forma en que las personas vengan y puedan decir, es que Él es uno más o Él es uno. No, Él es Él. Él es la verdad. Por eso Dios decía, yo soy. ¿Quién? Yo soy. No hay más nadie. Yo soy. Yo soy. Y era tanto así que cuando Dios juraba, o cuando Dios jura, dice, yo juro por mí mismo, porque no hay nada más alto y ni más grande por qué jurar. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios de la creación. Ese es el Padre nuestro que tenemos, que cuando levantamos nuestras manos y decimos, Abba Padre, que cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ese es el que te está escuchando y el que quiere transformar tu vida. Ese es el Dios que quiere que tú le sirvas. Ese es el Dios que quiere hacer grandes cosas a través tuyo y que quiera que sepas que la vida que has vivido hasta ahora no es ni siquiera una décima parte de la gloria y las cosas buenas que Él tiene preparado para ti. Y no creas que te estoy predicando prosperidad. No creas que te estoy diciendo que si vienes a los pies de Cristo vas a tener dinero y éxito, fama y fortuna. Pero la realidad es que lo que el mundo considera éxito no es nada comparado ante los ojos de Dios. Dios tiene algo bueno para ti. Tal vez no sean millones de dólares, pero sean millones de salud en tu familia. Tal vez no sean millones de maletines con dinero y yates con lujo, pero sea una casa, un techo, con no te falte el pan y con una familia llena de amor y llena de su presencia, que es mucho más importante que lo que acabamos de decir. Yo conozco mucha gente, como digo, que tienen tanto, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Que tienen miles de millones de dólares, pero asimismo son miles de millones de desgraciados y de miserables. Entonces, el Señor quiere mostrarte, quiere cambiarte, quiere transformarte. Quiere que cuando tú veas a Rahab, no veas la prostituta Rahab, veas lo que Dios puede hacer con una prostituta, que Dios puede hacer con una persona, con un don nadie, lo que Dios puede hacer con alguien que el mundo señala y que dice que no sirve para nada. Dios está levantando hombres y mujeres como estos en estos tiempos. Siempre lo ha hecho, pero hoy más que nunca. Y tal vez no seas un pieta porque tú digas, bueno, es que yo nunca he sido drogadicto, así que Dios no me puede usar. No. Pero tal vez tú te sientas siempre que has sido un inadecuado o que no, you don't fit, que tú no encajas en ningún lado. Tal vez te has sentido que tu vida no ha tenido sentido ni ha tenido propósito, pero es que nunca has puesto tu vida en las manos de aquel que le da propósito a la creación. Tú has sido una creación, tú eres una pieza de un engranaje, tú eres una pieza de un rompecabezas mucho más grande, que cuando la pones en la mano de aquel que está armando ese rompecabezas, entonces te das cuenta de la importancia que tiene. Tú nunca has visto un rompecabezas de 500 o de 1000 piezas. Se ve muy hermoso, pero sácale una pieza para que veas cómo se ve. Sin una sola pieza, inmediatamente ese maravilloso rompecabezas se le ve con un hueco. Ya no es igual, ya no sirve. Hay un hueco allí. Ese hueco eres tú, que pensabas que era una pieza inservible, insignificante, pero que tú eres parte de algo mucho más grande y que eres necesario porque esa pieza que está ahí mantiene unido algo que es parte de un cuerpo mayor, el cuerpo de Cristo. Estos son los tiempos en que la iglesia se tiene que levantar en unidad. La palabra dice que donde Dios ve unidad, ahí comanda, envía una bendición. Y por eso le damos gracias a Dios por esta iglesia. Le damos gracias a Dios por esta familia, porque nos hemos mantenido unidos y nos mantendremos unidos, porque hemos visto las bendiciones de Dios a lo largo del tiempo que hemos estado reuniendo, a lo largo del tiempo desde que empezamos Roca de Vida Panamá. Cómo a través de esta unidad, de este compañerismo, de esta coinonía, de un solo espíritu en el que nosotros adoramos, alabamos y exaltamos, el Señor se glorifica y transforma a la gente, hace cosas nuevas, hace cosas maravillosas, hace cosas grandiosas de aquellas personas que pensaban que no había nada absolutamente de propósito para ellos, que no había razón de su existir,
personas que trataban de quitarse la vida o que querían quitarse la vida pensando que no iban a poder lograr nada, pero que Dios les ha demostrado o les quiere demostrar que Él toma ese carbón y lo presiona y lo aprieta y lo sostiene y lo mantiene a una presión y una temperatura tan alta que cuando abre su mano lo que sale es un diamante. Busca en Google cómo se hace un diamante para que entiendas lo que Dios te está poniendo. Estás pasando por presión, estás pasando por dificultades, estás pasando por situaciones difíciles y por gran temperatura. Así es como se hacen los diamantes. Así es como se hacen las cosas de valor. Así es como se hace el aceite de oliva extra virgen. Cuando se agarra la oliva, se agarra la aceituna y se apachurra para que salga ese aceite. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para dar tu vida por Cristo? ¿Estás preparado para ser como esa Rahab que decidió poner a un lado su pasado triste y tomar o empuñar una victoria, un llamado, un propósito en esa misión o ese propósito que tenía Dios para ese pueblo? Dios está levantando gente en esta sociedad, en esta nación. Hay una injusticia que se está a nuestro alrededor. Y los hombres y mujeres de Dios tienen que levantarse y no tener miedo de proclamar la palabra, de decir esto no está bien, esto no es justo. Nosotros tenemos que llamar las cosas. La palabra dice que el que sabe hacerle el bien y no lo hace le es contado como pecado. Mientras la gente muere allá afuera de hambre, yo no puedo estar tranquilo cobrando un salario, estar tranquilo sin hacer nada y sin levantar mi voz. Y estos son los momentos en que vamos a necesitar como iglesia levantar la voz y decir, gobierno, ya está bueno. Ya está bueno que estén muriendo las personas de hambre mientras estamos viviendo una mentira producto de lo que ustedes quieren hacer. Ya está bueno. Entonces, este es el momento como iglesia. Este es el momento de prepararnos para lo que viene. Este es el momento de ver lo que está pasando en nuestro alrededor, de cómo en los Estados Unidos el presidente mandó a abrir las iglesias y cómo los gobernadores están violando la ley, están diciendo que no, donde están amenazando las iglesias que van a destruirlas y van a derribarlas sin ningún tipo de proceso legal, ni ningún tipo de juicio, simplemente por obedecer al presidente de la nación. Entonces yo le hago una pregunta, Romanos 13, ¿a qué autoridad uno se somete? ¿A la del presidente o a la del gobernador? ¿Qué es lo que ha cambiado en este tiempo? ¿La opinión de quién ha cambiado en estos días para que ahora que el presidente mandó a abrir las iglesias? La única opinión que ha cambiado es la del ser humano. La palabra de Dios no ha cambiado ni la opinión de Dios cambió. Nosotros hemos estado predicando y hemos estado enseñando en un momento lo injusto que ha sido la medida de cerrar las iglesias, de cómo nosotros como pueblo debemos tener el derecho a poder reunirnos y no dejar de clamar a Dios, mientras los hospitales, mientras las clínicas de aborto, mientras los bares, mientras un montón de cosas están abiertas en diferentes países del mundo. Aunque aquí en Panamá se haya hecho una diferencia, igual la iglesia necesita estar abierta. Miren, la gente se está suicidando. Este año, en lo que va del año, los últimos 3 meses, hubieron 32 fallecidos, 32 suicidios. Y cada mes las cifras suben, cada mes hay más personas muertas y no me extrañaría que esas personas que han muerto de suicidio sean un poco más o sean casi la misma cifra de las personas que están muriendo por COVID, que realmente han muerto de COVID. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Nos quedamos callados? ¿No nos pronunciamos? Decimos la iglesia no tiene que meterse en cosas políticas, la iglesia no tiene que meterse en eso. ¿Seguimos leyendo la Biblia? ¿Seguimos orando? Sí, seguimos orando y seguimos leyendo la Biblia. Seguimos clamando a Dios y pidiendo justicia. Seguimos clamando a Dios y orando por nuestros gobernantes. Pero también tenemos que levantar la voz y decir, hey, yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto. Porque no es justo que digan que la iglesia solamente se pronuncie en aquellas cosas que le conviene, cuando nosotros estamos llamados a impactar todos los aspectos de la vida del ser humano. Dios es un Dios que quiere tocar y que quiere abarcar y quiere cubrir cada aspecto de tu vida. No hay nada en tu vida que tú puedas dejar fuera de la relación que tú tienes con Dios. Dios, cuando entra a tu vida, Él quiere ocupar cada habitación que hay dentro de ti. Tú no lo puedes dejar en la sala. Tú no lo puedes dejar en una recámara. Tú no puedes dejar... No, Dios quiere que le abras la puerta y le entregues tu vida completa. Y que saques de tu casa, que saques de tu vida aquellas cosas que no son del agrado de Dios. Entonces, yo les estaba diciendo hace un rato, les comenté. Tenemos muchos ejemplos de personas que pareciera que su vida eran insignificantes, pero que Dios tomó y que cuando Jesús llegó y tomó esas vidas se convirtieron en cosas gloriosas y maravillosas. Personas que cumplieron propósitos increíbles, propósitos y vidas que hoy en día han cambiado y han transformado la humanidad. Los discípulos de Jesús eran 12. Él comenzó con 12. Y pudiésemos hablar de Andrés, de Pablo, de Santiago y de Juan. Los hijos de Zebedeo, que eran todos pescadores.
Unos simples pescadores. Normalmente esa gente pescadora era gente a veces ignorante, gente inculta, gente que no había tenido acceso a mucha educación. Esos eran parte de los discípulos de Jesús. Pudiésemos hablar de Mateo, llamado el Leví, donde Lucas se refiere a él que diciendo que era un cobrador de impuestos. Y usted sabe lo que la gente pensaba de los cobradores de impuestos en ese momento. Que eran corruptos, que eran agiotistas, que agarraban y cobraban dinero para el César y que se aprovechaban de las demás personas. Podemos hablar de Simón, que era conocido como el celote. ¿Qué es un celote? Un celote era un extremista, un celote era un radical. Era una persona que hoy en día fueran los que cerraran calles y tiraran piedra. Estaban siempre relacionados con movimientos revolucionarios. Ese era el prendido, ese era el loco del grupo. Ese era el que andaba y que no andaba con cuentos porque quería tirar piedra y quería formar la locura. Ese era uno de los discípulos de Jesús. Pudiéramos hablar de Judas, que sirvió como tesorero en el grupo de Jesús. Y que Juan lo identifica como un ladrón y un embaucador. Y pudiésemos hablar del apóstol Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Un hombre que era un judío, fariseo, estudiador, que persiguió judíos para asesinarlos. Perseguía, cristianos para asesinarlos. Perseguía a todas las personas que pudiera para entregarlos a la ley, para que fueran castigados. Y que él liderizó la persecución en contra de cristianos. Pero con un encuentro con Jesús, con un solo encuentro con Jesús, pasó de ser el más grande asesino y perseguidor de cristianos en ese momento que había, al más grande predicador y al más grande apóstol que hasta hoy escuchamos de él. Hemos leído sus libros, hemos leído sus obras y seguimos leyéndolas. Y lo vemos como un ejemplo real de cristianismo. Que él también era un fabricador de tiendas, trabajaba haciendo tiendas de campaña. Estos son los hombres que han transformado el mundo. Estos son los hombres de los cuales todavía leemos y todavía hablamos. Estos son los hombres que dieron su vida y murieron en las formas más horribles que había en la época, porque estaban convencidos y estaban claros que ellos conocían una verdad, que ellos estaban llamados a desafiar la ley para que la palabra de Dios se predicara, de que ellos sabían que les era obligatorio, que les era necesario obedecer a Dios por encima de obedecer al gobierno. Esos son los discípulos de Jesús. Esos son los guías, esos son los modelos que nosotros tenemos como iglesia. Son la gente que, al igual que nuestro Señor Jesús, estamos llamados a imitar. Personas que estén dispuestos a decir la verdad, aunque el mundo los señale, aunque los llamen locos, aunque los persigan, aunque nos apedreen, aunque nos cierren las iglesias, aunque nos las derrumben. Yo les hago la pregunta: si el día de mañana abrimos la iglesia y vienen y nos las derrumban, ¿eso va a significar de que Dios no está con nosotros? Todos esos pastores en China y en África que están siendo asesinados y están destruyendo sus iglesias, ¿será que porque Dios no está con ellos, porque no tienen suficiente fe? ¿No entendemos que parte de ser cristianos y parte de servirles a Dios significa que seremos mártires, que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo y por el Evangelio? Ese es el Evangelio, esa es la verdad de lo que nosotros creemos. Estos son los tiempos en los que vamos a tener que estar dispuestos a dar nuestra vida. Estos son los últimos días. Y si nos tenemos que ir, si tenemos que morir predicando la palabra para que las personas sepan que Jesús murió por ellos, pues tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Porque morir es ganancia. Morir es ganancia. Cuando morimos predicando la palabra del reino, cuando morimos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando morimos trayendo a otros a la verdad de quién es Él que murió por cada uno de ellos, que derramó su sangre por amor y por misericordia, para que las personas puedan tener acceso a una salvación que no teníamos acceso porque pecamos, porque destruimos esa relación que teníamos con Dios. Esa es la relación que le da sentido a la gente, que le trae propósito a su vida. Esa es la relación que transforma, que hace nueva criatura, que hace que aquello que era vil y despreciable ahora sea utilizado para avergonzar a los sabios y a los altivos y a los grandes de este mundo, a los que creen que están llamados a gobernar. En el reino es distinto, en el reino el que menos es el que está llamado a más. Gente más random imposible, como decimos nosotros. Felipe, Bartolomé, Tadeo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo. Son gente que no sabemos en la Biblia, pero son gente, como decimos nosotros, gente random. Esos eran los apóstoles de Jesús. Esos eran los discípulos. Esos fueron los que trajeron un cambio radical al mundo. Esos son los que dieron la vida. Esos son los que sanaban a los enfermos, los que sacaban demonios. Esos son los que iban y hacían señales, milagros y prodigios. Los que le decían a la gente: ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y las personas se levantaban, traían muertos a la vida, hacían todas estas cosas. Esos son
los que dieron su vida, gente que parecía ser completamente insignificante. Dios quiere hacer de ti alguien que no sea insignificante. Aunque tu pasado pareciera insignificante, aunque tu historia pareciera no importante, aunque tu vida pareciera que fuera nada, que fuera sin sentido, que nada lo que tú has hecho sirve para nada. Quiero que sepas que cuando tú pones eso en las manos del Señor, todo eso cobra significado, todo eso cobra valor. Yo lo he venido diciendo una y otra vez. Porque lo que tú no entendías para qué era, cuando lo pones en la mano de Dios, es para que libertes exactamente a esa gente que está pasando por lo mismo que tú pasaste. Así como Rahab, tú tienes un antes y tienes un después. Tu pasado no te limita, tu pasado no te condena, no determina tu futuro, no determina tu valor. Esa es como la historia que compartió hace un día de Paz Gio sobre un hombre que le regalan un reloj, le regalan un reloj antiguo. Su padre le regala un reloj y le dice, hijo, mira este reloj, y lo ve, tú sabes, así viejito y antiguo y todo lo demás, y le dice, ahora quiero que vayas a una casa de empeño y que vayas a una tienda y que preguntes cuánto vale ese reloj. Y su hijo tomó este reloj y fue a un lugar y le dice, miren, este reloj antiguo fue un obsequio, me gustaría saber cuánto me darían por él. Y en un lugar le dijeron, te vamos a dar $150. En otro lugar que fue le dijeron, mira, la verdad es que esto es un reloj viejo, te podemos dar $75, $80. Y después fue a un lugar donde había un especialista en antigüedades. Y cuando llegó el reloj, este especialista en antigüedades le dijo, wow, este reloj vale muchísimo, esto es una antigüedad, esto es algo exquisito, esto es algo de colección. Este reloj vale $100, $200, $300,000. Puede ir a una subasta en cualquier momento. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja de esta historia es que las cosas valen cuando están en las manos de la persona correcta, cuando son vistas o analizadas por la persona indicada. Tú vales en las manos de Dios. Tú vales ante los ojos de Dios. Tú vales ante la opinión de Dios, que es la única opinión que debe valer en tu vida. Si Dios dice que tú vales, si Dios dice que tú has hecho con sentido, que Él conoce cada cabello de tu cabeza, que Él conocía tu nombre antes de que tú nacieras, de que Él te separó en el vientre de tu madre, pues quiero que sepas que no importa lo que diga absolutamente nadie en el mundo, ni el gobierno, ni tu pareja, ni tu padre, nadie. Tú vales lo que Dios dice que vales. Tú eres algo precioso, algo escogido, algo hecho como obra maestra de Dios. Eres hecho a imagen y semejanza del Dios creador. Eres portador de su gloria. En ti hay una semilla de grandeza, hay una partícula de grandeza, de esplendor, de gloria que el Señor mismo ha depositado dentro de ti para que donde quiera que vayas su nombre sea exaltado y tú lo representes con el poder, con la gloria, con la autoridad, con todas las señales, milagros y prodigios que te corresponden llevar adelante como hijo e hija de Dios, embajador del reino de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres nación santa, escogida, real sacerdocio, pagado a precio de sangre. No de dinero, no de oro, no de plata, a precio de sangre, de la sangre del Cordero inmolado, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, del último y máximo sacrificio jamás podido haber hecho, que Dios envió a su único Hijo, a su Hijo amado, a su único Hijo, a su Hijo unigénito, a que muriera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que reciba ese sacrificio, que clame esa sangre, que clame ese nombre que es sobre todo nombre, sea salvo y tenga vida y vida eterna y tenga el conocimiento de la verdad, de lo que Dios ha hecho y lo que quiere hacer a través tuyo, en ti y alrededor tuyo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, di amén, brother. Wow. Cuando tú entiendes que Dios te ama, que no te juzga, que no te condena, que puede tomar ese dolor, esa tristeza, esa enfermedad, esas heridas, ese sufrimiento, tu quebrantamiento, cada pieza, cada pedazo, y los puede en sus manos volver a hacer, así como la vasija del alfarero se desbarata en las manos del alfarero. La vasija se desbarata en las manos del alfarero, y el alfarero toma ese mismo barro y lo une, y con ese barro vuelve y hace una vasija nueva. No la tira. Él no te desecha, Él no te echa a un lado porque falla, Él no te echa a un lado porque pecaste, Él no te echa a un lado porque estás confundido.
Él en sus mismas manos te rompe y te vuelve a hacer para que tú seas esa, pero lo único que tienes que hacer es como la vasija, quedarte ahí quieto en las manos del alfarero para que el alfarero pueda trabajar en ti. ¿Va a doler? Sí. ¿Va a ser molesto? Sí. ¿Va a ser incómodo? Sí. Pero lo que va a salir de ahí va a ser una obra de arte. Va a ser esa obra de arte que Él te creó para hacer, pero por tu vida no has podido ser. Pero en sus manos vas a hacer esa obra de arte que Él ha creado, que Él ha predispuesto que tú seas, que Él ha escrito en ese libro para que tú seas. Dios no comete errores. Dios no necesita ensayo y error. Dios hace obras de arte, hace obras perfectas. Y lo que nosotros pareciera que no somos perfectos, porque somos seres humanos imperfectos, ante los ojos de Dios somos perfectos en el ámbito espiritual. Porque tenemos un llamado. Somos perfectos para el propósito que Dios nos ha llamado. Somos perfectos en nuestra imperfección, porque en esa imperfección tenemos que depender de Él. Y eso es perfecto ante los ojos de Dios. Por tener que depender de Él en todo lo que hacemos. Poner nuestra mirada en Él y clamar a Él cada vez que vamos a tomar una decisión o queremos hacer algo. Eso es la perfección. Ser imperfecto suficiente para entender que tenemos y dependemos de Él en todo lo que hacemos. Ser perfecto en saber que somos imperfectos. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero acuérdense que en el reino tú tienes que morir si quieres vivir. Tienes que despojarte de tu vida si quieres ganarla de vuelta. Tienes que servir si quieres si quieres llegar a liderar. El que vino a hacer mucho primero vino haciendo nada para hacerlo absolutamente todo. Esa es la verdad del Evangelio. El que quiera seguirme, que renuncie a todo y lo ganará todo. Somos perfectos cuando entendemos que somos imperfectos y que necesitamos de Él. Eso es lo único que nos perfecciona, Él. No somos perfectos con Él. Él es lo que nos completa. Entonces, ¿cuál es la historia que tú vas a creer? ¿Cuál es la historia que tú vas a confiar? ¿La historia que escribe el mundo, lo que dice las noticias o lo que dice Dios de ti? Lo que dice el enemigo hasta ahora de ti, que dice que no eres suficiente, que eres drogadito, que eres esto, que eres otro. ¿Qué es lo que vas a creer? ¿Que eres depresivo, que no vas a servir para nada? ¿Que no vas a poder? ¿Que no vas a poder más? ¿Qué es lo que dice de ti? Dios. La única opinión que vale, la única opinión que sirve, la única opinión que importa. Que te resbale todo lo demás y que te importe la única opinión, la opinión de aquel. Mira, si el presidente de la República opinara bien de ti, tú estarías contento. Si un rey opinara bien de ti, tú estarías feliz. Pero cuando el Dios creador de los cielos y la tierra opina de ti, que eres su hijo y que eres un hijo amado y que envió a su hijo a morir por ti porque te ama, esa es la opinión que realmente importa. Esa es la opinión que puede transformar tu vida. Hijo de Rahab, ¿cuál será? ¿Hijo de Rahab la prostituta o hijo de Rahab la heroína? ¿Hijo de Rahab la prostituta, la que no servía para nada? ¿O hijo de Rahab aquella que estuvo dispuesta a desobedecer a su gobierno, a sacrificar su vida para que el propósito y la misión que Dios había establecido se cumpliera? ¿Quién vas a ser tú? ¿Tú vas a ser el que el enemigo dice que eres o quien Dios dice que te ha hecho para que seas? Cuando pongas tu mirada alrededor tuyo, te vas a dar cuenta que Dios va a poner Rahabs alrededor tuyo también. No menosprecies a aquellas personas que pareciera que no son dignas de ayudar o de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Pero tampoco menosprecies lo que Dios ha hecho en ti y lo que quiere hacer a través tuyo. Porque créeme que Dios tiene grandes planes para tu vida y sobre todo en estos momentos que vienen. Este es el momento de levantarnos, este es el momento de darnos cuenta que hay una verdad que está escrita. Hay una herencia que tenemos como hijos de Dios y a lo que tenemos acceso. Y que ya es hora de que tú vayas y clames por tu herencia. La herencia de ser llamado hijo e hija de Dios y todo lo que eso conlleva. Si estás ahí, estás escuchando esta palabra y nunca le has entregado tu vida a Jesús como Señor y Salvador. Si has escuchado esto y dices, wow, yo quiero ese Dios que habla, yo quiero una relación con ese Dios que están explicando, yo quiero experimentar ese Espíritu Santo que escucho, pues entonces esto es para ti, este mensaje es exactamente para ti. Aquí yo no creo en coincidencias, no creo en casualidades, yo creo que después de todo lo que ha pasado esta noche, si tú estás aquí escuchando este mensaje, si tú estás aquí escuchando esta prédica
es porque Dios ha querido decirte algo importante y que era tan importante que el enemigo no quería que tú escucharas. Si tú estás aquí escuchando esto y nunca le has entregado tu vida a Jesús como Señor y Salvador, este es el momento para ti, para que no tengas que caminar más en desánimo, en vergüenza, en tristeza, en depresión. Este es el momento en el que puedes aceptar a Jesús como Señor y Salvador, invitarlo a que entre en tu vida y cambiar tu vida para siempre. Si tú estás escuchando este mensaje y tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, pero sé que moriste por mí en la cruz del Calvario y estás sentado a la diestra del Padre. Y en este momento yo te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador. Te invito a entrar a mi vida. Te pido que me laves, que me perdones, que me limpies y me restaures. Soy nueva criatura. Soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, ¿qué ahora? Muy sencillo. 1, ora. Orar es conversar con Dios, hablar, tener una conversación como que estás teniendo una conversación con cualquier persona que te esté escuchando, recordando que estás hablando con tu Padre perfecto que te ama y que ha estado esperando toda tu vida para escuchar de ti. 2, lee tu Biblia. Si no tienes Biblia, nos encantaría regalarte una. Entonces puedes poner en contacto con nosotros a través del privado de Roca de Vida Panamá, nuestra cuenta de Instagram. Tal vez tú me digas: pastor, yo traté de leer la Biblia, no entendí. Tenemos una traducción para ti que puedas entender. Hay traducciones hoy en día escritas a nuestro idioma, a la forma que nosotros hablamos, que son mucho más sencillas de entender y donde te vas a dar cuenta que la Biblia es un libro que está vivo, que te está hablando constantemente y te está leyendo mientras lo lees. Que cuando oramos hablamos con Dios, pero que cuando leemos la Biblia Dios nos habla a nosotros. Número 3, busca una iglesia donde congregarte, rodéate de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios que te ayuden en este caminar, que te ayuden a acercarte más y a tener una relación personal con Jesús. Y 4, llámanos, nos encantaría bautizarte en aguas para que seas lleno del Espíritu Santo. Y si tú estás aquí escuchando este mensaje y tú quieres ser como esa Rahab, tú sabes que Dios te está llamando a más, tienes una relación personal con Él, pero tú sientes que no has sentido que no eres suficiente, que no eres lo que Dios está llamando, que no eres, que no cumples con los requisitos que Dios pudiese tener para ayudar a alguien, para usar a alguien, que tú ves a tu alrededor y tú ves los grandes apóstoles, los grandes profetas, los grandes hombres y mujeres de la fe y tú dices: Dios mío, yo quisiera que el Señor me ayude, me use, pero ¿quién soy yo para que Dios me use? Pues quiero decirte que tengo palabras y tengo buenas noticias para ti. Te puedo hablar de un burro que Dios utilizó para que hablase y que diera su palabra. Te pudiera hablar de Rahab, una prostituta que Dios utilizó para traer una victoria a su pueblo. Te pudiera hablar de José, un soñador que estuvo preso, pero que Dios lo utilizó para glorificar su nombre y traer la libertad a un pueblo completo. Te puedo hablar de Abraham, te puedo hablar de Moisés, te puedo hablar de un gago que decía que no podía y que por favor Dios manda a alguien más y que Dios le dijo: tú vas a ir y yo pondré palabra en tu boca, yo iré delante de ti, yo pondré esa palabra que tú hablarás y la gente te oirá y verá las señales, verá los milagros, verá el poder de Dios manifestado a través tuyo. Dile que el yo soy te envió, porque yo soy el yo soy. Ese es el mismo Dios que te está llamando a poner a un lado tu pasado, a poner atrás las mentiras del enemigo y a tomar esa identidad que Dios te ha llamado a que tomes, a tomar esa bandera, ese estandarte como embajador de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que vaya. Si eres tú que estás escuchando esto, si tú sabes que Dios te está llamando a más, si tú sabes que esta semana vas a ayunar, vas a orar, te vas a meter, vas a buscar el rostro de Dios como nunca antes, porque tú quieres accesar a esa herencia que Dios tiene para ti. Tú quieres ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere usar en estos tiempos, que tú sabes que Dios te está llamando y vas a poner a un lado tu pena, tu vergüenza, tu temor y vas a entregarle tu vida a Jesús y a cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. En este momento yo te pido que le extiende tu mano hacia adelante y vamos a orar. Y vamos a ponernos de acuerdo en este momento. Y yo sé que ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás en tu casa, donde quiera que sea, el Espíritu Santo que habita dentro de cada uno de nosotros, ese mismo Espíritu Santo que está aquí y que está allí donde estás tú, va a ministrar tu vida.
va a poner en ti ese denuedo, ese valor, ese coraje que tú necesitas, que tú le vas a pedir a Dios en este momento. Le vas a pedir el denuedo, el coraje para predicar el evangelio, no importa lo que el mundo diga. Así mismo como los profetas, así mismo como los discípulos de Jesús, después que fueron llevados al concilio, después que fueron llevados a las autoridades y se les prohibió predicar el evangelio, ellos se reunieron con los otros discípulos y dijeron: vamos a orar y vamos a pedirle a Dios sabiduría, vamos a pedirle a Dios denuedo, valor y coraje para predicar el evangelio, para que no temamos de la persecución, para que no temamos ser señalados y ser insultados, para que sepamos de que hay un Dios que vale más temerle a Él que temerle al mundo, que vale más obedecerle a Dios que obedecer la ley del hombre. Si eres tú que sabes que esto es contigo, pues yo te pido en el nombre de Jesús, levanta tus manos y vamos a orar. Y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento por esta palabra que sabemos que viene directamente de ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de poder recibirla, de poder escucharla, de poder ser transformado por el poder y la unción que va a través de ella, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, en este momento yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú desciendas, que tú toques, que tú te hagas manifiesto en la vida de cada una de las personas que están escuchando esta palabra, que han levantado sus manos, que han clamado y han dicho: Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer, que antes pensaba de que no era digno, de que no cumplía con los requisitos, Señor, pero que yo voy a poner a un lado mi opinión humana, yo voy a poner a un lado mi temor, yo voy a poner a un lado mi pena y yo voy a obedecerte, porque yo quiero ser ese hombre y mujer que tú me llamaste para ser, con un propósito, con una misión, con un significado, con una medida de gloria, Señor, de parte tuya, para que tu nombre sea exaltado y glorificado donde quiera que yo vaya, para transformar personas, para transformar a mi familia, para transformar mi puesto de trabajo, para transformar donde estudio, para, Señor, que el ambiente donde yo llegue, esa atmósfera sea cambiada, para que los enfermos sean sanados en tu nombre, para que los demonios sean echados fuera, para que las personas reciban ese don del Espíritu Santo y hablen nuevas lenguas. Y, Señor, donde quiera que vayan te representen hasta los últimos confines de la tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Padre Santo, que tú derrames una unción fresca, un nuevo aceite, Señor, un vino nuevo, Señor, en cada uno, en cada una, Señor, de tus hijos e hijas que están aquí, Señor, llamando tu nombre, pidiendo, Padre Santo, una renovación, pidiendo, Señor, esa medida nueva de valor, de coraje, para ir adelante y cumplir con la misión que tú has puesto en nosotros en estos últimos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que nos des descanso, que nos des sueños reparador, que nos des visiones, que nos des, Señor, sueños de parte tuya, Padre Santo, que todo devorador, que todo espíritu contrario, todo espíritu de contienda, de división, de distracción, de incredulidad, que todo hechizo, que todo artilugio del enemigo, que toda mentira, que todo altar satánico, demoníaco, de santería, de vudú, de brujería, de hechicería, toda maldición, todo conjuro, todo hechizamiento que haya sido levantado, sea enviado en contra de tus hijos, nosotros lo cancelamos ahora en el nombre poderoso de Jesús, porque tenemos una autoridad que ha sido dada por ti, Señor. No, Señor, en nuestro nombre, sino en un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra dice que los demonios escuchan este nombre y los demonios tiemblan. Sabemos que tenemos una autoridad para pisotear todo escorpión, para echar fuera demonios y espíritus, para que la enfermedad doblegue su rodilla o doble su rodilla ante este nombre. Nosotros declaramos sanidad sobre todo cuerpo, sobre toda alma enferma, sobre todo espíritu. Enviamos palabra de vida a cada habitación y a cada recámara, a cada sala de hospital donde esta palabra está siendo escuchada en este momento, y ordenamos que los cuerpos se alineen con la perfecta voluntad del Padre, que hay una sanidad completa de cuerpo, alma, mente y espíritu, que todo tejido, que todo músculo, que todo hueso, que todo tendón, que todo nervio sea sanado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y nos levantamos en contra de toda enfermedad mental, de toda psicosis, de toda paranoia, de toda depresión, de toda bipolaridad, y declaramos, Señor, tu sanidad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelamos la mentira del enemigo, cancelamos la influencia de todo espíritu contrario en la mente de tu pueblo, de tus hijos e hijas, Señor, y le traemos tu shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento, a toda mente, a todo cuerpo, a todo alma y todo espíritu, para que esta noche experimente
experimenten un descanso de parte tuya, Señor, y sepan que tú eres un Dios de poder, eres un Dios de milagro, eres un Dios de verdad y que le servimos al Dios verdadero. En el nombre poderoso de Jesús, les bendigo, les amo y les deseo una excelente noche y estén pendientes que esta semana vamos a tener muchas más noticias. Que Dios les bendiga a todos. Saludos.